Buenos días muchachos, el día de hoy vamos a estar hablando sobre enlace químico. Entonces, para hablar del enlace químico, primero vamos a ver qué es una estructura de Lewis. Resulta que el químico Lewis propuso una forma de mostrar los electrones que tienen diferentes átomos en su último nivel de energía. Recuerden que ya habíamos hablado que en un átomo tenemos protones y neutrones en el núcleo, mientras que tenemos electrones con cargas negativas alrededor, ¿sí? Resulta que hay varios niveles de energía y en la estructura de Lewis solo vamos a representar el último nivel. Por ejemplo, vamos a ver cómo sería la estructura de Lewis para estos elementos. Empezamos con el litio. Si ustedes miran en la tabla periódica, el litio es el número 3. Eso quiere decir que tiene 3 protones y 3 electrones. Sin embargo, no todos están en el último nivel. Para ver cuántos hay en el último nivel, vamos a tener que ver el grupo. El litio está acá en el grupo 1A, si están viendo la nomenclatura tradicional, o en el grupo 1, si están viendo la nomenclatura moderna. Entonces eso quiere decir que hay 2 de estos electrones que están en un primer nivel y en el último nivel tiene uno solo, ¿sí? Entonces la estructura de Lewis para el litio sería así, solo con un electrón, porque solo tiene un electrón en su último nivel. Ahora miremos el magnesio. El magnesio está en el grupo 2A o grupo 2, y entonces para hacer la estructura de Lewis lo dibujo con 2 electrones. Puedo dibujar uno arriba, uno al lado, o los dos acá al lado, ¿sí? Lo importante es que sean 2 electrones. Miremos el carbono. El carbono está en el grupo 4A, o si están viendo la nomenclatura moderna, en el 14, ¿sí? Eso quiere decir que el carbono tiene 4 electrones de valencia. Y así es como lo representa Lewis. Lo mismo para el oxígeno y el cloro. Oxígeno y cloro. Esa es la estructura de Lewis para los átomos solitos, ¿sí? Eso nos va a servir después para representar cómo se unen también esos átomos para formar compuestos. Bueno, entonces esos son los átomos, los electrones que tienen en su último nivel de energía. A esos electrones se les llama electrones de valencia, los que están en su último nivel. Resulta que los químicos que han estudiado la tabla periódica y los elementos químicos saben que para que un elemento esté más estable, lo que requiere tener es 8 electrones, ¿sí? Eso es lo que la mayoría de elementos quieren tener. Y a eso se le conoce como la regla del octeto. Cuando tienen 8 electrones ya estables, ¿sí? Felices, por decirlo así. Esto tiene, sin embargo, algunas excepciones. La principal excepción es este elemento que está aquí, que es el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno no quiere tener 8. El hidrógeno quiere tener 2 electrones. Con 2 electrones ya queda estable, es feliz, ¿sí? El resto, la mayoría del resto, quieren llegar a 8, ¿vale? Y eso va a ser importante ahora para hablar de enlace químico. La clase pasada nosotros habíamos hablado de cómo la electronegatividad aumentaba hacia la derecha en la tabla periódica. Y la electronegatividad era la capacidad de tomar electrones de otro átomo. Eso quiere decir que los elementos que se encuentran a este lado de la tabla periódica
tienen una mayor electronegatividad, son capaces de quitarle electrones a los que están al otro lado de la tabla. Por eso los que están acá a este lado se les conoce en conjunto como los no metales y son los que normalmente toman electrones, y a este lado los metales, a pesar de que acá en el centro también hay metales, estamos hablando por ahora de los dos extremos porque son los del grupo A. Recuerden que los elementos del grupo A son los que siguen más las reglas y las normas en la química. Los del grupo B son un poquito más indecisos, entonces por ahora vamos a hablar solo de estos, ¿vale? Entonces, más electronegativos los no metales, menos electronegativos los metales. Y esa naturaleza nos va a decir cómo se van a formar los enlaces químicos. Entonces miremos, los enlaces químicos pueden ser enlace iónico o enlace covalente. ¿Cuál es la diferencia? Que en el enlace iónico va a haber transferencia, ¿sí? Y en el enlace covalente van a compartir. ¿De qué va a depender si hay una transferencia o si van a compartir? De la electronegatividad, ¿sí? Entonces, ejemplos clásicos, chicos. La sal de mesa y el agua. Vamos a ver. Sal de mesa. El sodio está por acá y el cloro está por acá. Entonces miremos que hay uno que es un metal, uno que es un no metal. El cloro tiene alta electronegatividad, el sodio tiene baja electronegatividad. Entonces, como la electronegatividad es la capacidad de quitar electrones, resulta que el sodio, si vemos el grupo es el 1, o sea que tiene un solo electrón en su último nivel, mientras que el cloro tiene 7. ¿Sí? 7. Entonces, como el cloro tiene una alta electronegatividad, es capaz de quitarle este electrón que tiene el sodio. Se lo va a quitar. ¿Para qué se lo va a quitar? Para el tener 8. Recuerden que habíamos dicho que los elementos quieren tener 8 electrones en su último nivel. Entonces, cuando esto pasa, el cloro ya va a quedar bien con sus 8 electrones. Ustedes me van a decir, bueno, pero es que el sodio entonces va a quedar sin nada. Recuerden que la estructura de Lewis solo estamos representando el último nivel de energía. Eso quiere decir que no es que el sodio no tenga nada, es que en el último nivel ya solo le quedaba 1, se lo quitaron, o sea que va a quedar sin nada en ese último nivel que tenía. Pero él tiene más niveles, más abajo, y en los de más abajo ya tenía los 8 completos. Entonces el sodio también va a quedar con 8 completos y va a estar feliz. A eso, entonces, es la creación de un enlace iónico. ¿Por qué iónico? Porque hubo una transferencia, ¿sí? Normalmente, entonces, si ustedes van a ver esto representado con un menos y un más. ¿Qué quieren decir ese menos y ese más? Resulta que el sodio era neutro, porque tenía una cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Igual, igual. Estaba neutro, neutralizado, como en una balanza. Pero le quitaron un electrón. Si yo tengo una cantidad de positivos y la misma de negativos y resulta que me quitaron un negativo, ¿cuál va a pesar más ahora? La cantidad de positivos, ¿sí? No recuerdo el número exacto del sodio, pero digamos que tuviera 23 positivos, 23 negativos en una balanza. Como le quitaron uno de acá, quedó con 22. O sea que los positivos van a pesar más ahora. Por eso queda positivo. Y en el caso del cloro, lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa con el cloro? Tenía un número también, digamos 17, no estoy seguro, ustedes verán en su tabla periódica, positivo y un número de negativos. Y ganó uno de más. Si ganó uno de más, resulta que este es el que va a pesar más. Por eso quedó negativo. Eso es un enlace iónico. Hubo una transferencia, este perdió, entonces quedó positivo, este ganó, entonces quedó negativo. Porque recuerden que el electrón tiene carga negativa.
Por eso al ganar quedó negativo. Listo. Ahora vengamos acá al enlace covalente de cómo se forman los enlaces en el agua. Entonces vamos a ver hidrógeno y oxígeno. Listo, el oxígeno está por acá, en los no metales, y el hidrógeno, a primera vista, parecería que está en los metales, ¿sí? Sin embargo, el hidrógeno es un elemento extraño, ¿sí? Cuando ustedes miren en su tabla periódica van a ver que el hidrógeno aparece acá de un color diferente a estos de acá y a estos de acá. ¿A qué se debe? A que no es un metal, ¿sí? Entonces, a pesar de que está ahí en ese grupo 1, y está a la izquierda de la tabla periódica, no es un metal. Y su electronegatividad es parecida a la de los no metales. Por eso, normalmente aparece del mismo color de estos elementos de acá. Entonces resulta que el hidrógeno y el oxígeno tienen unas electronegatividades similares. Por lo tanto, no va a haber transferencia. El oxígeno no es capaz de quitarle al hidrógeno su electrón, ¿sí? Representémoslo con Lewis. El hidrógeno es del grupo 1, ¿sí? Resulta que yo tengo dos hidrógenos, cada uno con un electrón, y el oxígeno es del grupo 6, listo. El oxígeno quiere tener 8, o sea que le hacen falta 2 electrones. Y el hidrógeno, habíamos dicho que no cumplía con el octeto, o sea que el hidrógeno no quiere tener 8 para estar estable, quiere tener solo 2. Pero realmente solo tiene de a 1. Entonces, ¿qué van a hacer? En vez de robarse uno al otro, porque no tienen la suficiente fuerza, lo que van a hacer es compartir. ¿Sí? Voy a dibujar los del oxígeno en rojo para diferenciarlo. ¿Sí? Miren entonces que el oxígeno ya quedó rodeado de 8 y el hidrógeno ya quedó rodeado de 2. ¿Sí? Esto se puede representar con esos puntos, o normalmente cuando está esa unión se representa de esta manera. ¿Sí? El oxígeno quedó con 8, el hidrógeno quedó con 2, es un enlace covalente. Y si ustedes revisan en la guía, van a aparecer las propiedades. Y cada uno de estos compuestos cumple con esas propiedades. ¿Qué propiedades? Por ejemplo, que la sal es sólida. Eso pasa en los compuestos iónicos. Que es soluble en agua. En el caso del agua, también cumple con las propiedades. Es líquida a temperatura ambiente y no conduce la electricidad. Y esto es todo, muchachos.